Hola, bienvenidos a su programa Casos de la Vida Sim. Yo soy Ersi y estoy muy feliz de volver a saludarlos. El día de hoy escucharemos la historia de Amelia Stewart, una joven adulta que se vio inmersa en un romance poco común del cual guarda recuerdos bastante agridulces. Dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, pero quizás podamos aprender algo con su historia. Veamos su caso. Hola, yo soy Amelia. La historia que les voy a contar tuvo lugar poco tiempo después de haberme mudado a Ciudad Sim. El destino me tenía preparado un amor como ninguno, algo que parecía rayar en lo perfecto. Pero como todo en la vida, siempre existen los obstáculos, y no sabía que aquellos sentimientos terminarían lastimándome lo suficiente como para generarme un trauma de por vida. Y así es como empieza. Estuve estudiando la licenciatura en Derecho durante algún tiempo, hasta que me di cuenta de que el que yo me convirtiera en una abogada era más sueño de mi madre que mío. Así que, persiguiendo mis propios sueños, decidí que me dedicaría a la cocina. Y así es como estuve estudiando durante algún tiempo para perfeccionar mis habilidades como cocinera. Amaba hacer felices a otros con mis platillos, así que finalmente conseguí trabajo en un restaurante bastante agradable y muy elegante. Como mi hermana Clara vivía cerca de ese lugar, recientemente me había mudado con ella. Mi hermana era soltera, simpática y tenía una bella poodle como mascota. La verdad nos llevábamos bastante bien y pasábamos momentos agradables juntas, así que podría decir que éramos buenas compañeras de piso. Uno de mis compañeros de trabajo resultó ser un hombre muy simpático y agradable. Era atento, caballeroso, aunque bueno, debo admitir que era bastante mayor que yo. Aún así, no tardé mucho en encariñarme de él. Su nombre era Albert Brown. No sabía por qué, pero algo en él me resultaba sumamente familiar. Era como si nos conociéramos de toda la vida. Desde el primer día me hizo sentir cómoda y en confianza. Su forma de ser me resultaba bastante fascinante. Sosteníamos largas charlas durante y después del trabajo y hablábamos de muchas cosas. Nada muy personal, temas triviales en su mayoría, pero aún así pasábamos muy buenos momentos. A decir verdad, no sé en qué momento comenzó a suceder, pero algo en él hacía que mi corazón latiera muy fuerte. Sí, antes de darme cuenta, ya estaba enamorada. Comenzamos a salir después del trabajo. A veces él me invitaba a tomar algo o a ver una película, todo en plan de amigos. Pero con la distancia acortándose cada vez más entre nosotros, yo ya no sabía qué hacer. Nunca me había pasado esto antes. Ya saben, el sentirme tan atraída hacia una persona mayor. Sí, no era el más guapo del mundo, pero su personalidad parecía tan madura y cautivadora. No había querido contarle a nadie sobre mis sentimientos hacia Albert porque sabía que mi familia tal vez no aprobaría el que yo saliera con un señor tan mayor. De seguro me soltarían una de esas típicas frases como «Ese señor podría ser tu padre». Y bueno, por otro lado, pensé que quizás él ni siquiera sentía lo mismo por mí para empezar, así que tal vez debía primero poner mis sentimientos en orden y olvidarme de aquella fantasía sin futuro. Al menos eso pensaba, pero en una de nuestras salidas después del trabajo y en un momento que me pareció totalmente inesperado, Albert confesó sus sentimientos hacia mí y me pidió que fuésemos novios. No me lo podía creer. Por un instante me quedé anonadada, pero muy pronto, casi como un reflejo, acepté. Llegué a casa atontada, con 1000 mariposas en el estómago. No podía dejar de pensar en él y en lo que me hacía sentir. Así que, bueno, se imaginarán que andaba muy distraída. Tan distraída que a la hora de hacer la cena casi termino quemando toda la casa. Y eso no era nada propio de mí, pues yo era muy cuidadosa cuando cocinaba.
Así que, después de que mi heroica hermana me ayudara a controlar las llamas y evitar un potencial desastre, Clara rápidamente se dio cuenta de que algo me pasaba. Fue bastante sutil hasta eso. Me propuso ir al centro comercial al día siguiente a tomar unas deliciosas limonadas mientras le contaba qué había de nuevo en mi vida. Yo estaba muy nerviosa, no sabía cómo lo tomaría, pero finalmente me decidí a contarle sobre Albert. Claro, no le di lujo de detalles, solo lo que consideré necesario contar. Al mencionar su nombre, ella me dijo que le sonaba muy conocido, pero claro, no es como que fuese el único con ese nombre en el mundo, así que no le tomamos mucha importancia, o eso creí yo. Resulta que aquella noche me quedé despierta más tarde de lo habitual perfeccionando mis habilidades de cocina. Quería preparar un pastel de chocomenta para comerlo al día siguiente con mi hermana. Ya saben, como una compensación de mi parte luego de que casi le quemo su casa con el pequeño incidente del otro día. Además, yo sabía que le encantaba mi receta. Cuando finalmente me dispuse a dormir, me di cuenta de que mi hermana se levantó y se metió en su estudio. Ella no era el tipo de persona que se desvela trabajando o navegando por internet, así que me pareció un comportamiento muy extraño, tanto que fui a espiarla para ver qué hacía. Hasta pensé que quizás no se había resistido al aroma del pastel y había robado un trozo para ir a comerlo a escondidas antes de tiempo. Me situé a una distancia prudente para ver qué hacía y me di cuenta que estaba buscando información sobre algo en la computadora. Con un poco de esfuerzo logré ver de qué se trataba. Estaba buscando información sobre Albert. No sé cómo esperaba encontrar resultados, no es como que él fuese una figura pública o algo así, pero tal vez quería ver si lo encontraba en redes sociales o quizás mediante la página web del restaurante donde trabajábamos. Como quiera que sea, no entendía su comportamiento. ¿Qué hacía buscando información sobre mi nuevo novio? La verdad, no me atreví a preguntarle y por el momento tan solo lo dejé pasar. Nos llevábamos tan bien hasta ese momento que no quería iniciar una confrontación y tener problemas con ella. Pasó algún tiempo de esto, un par de meses quizás, en los que tanto mi hermana como yo evitábamos hablar del tema de Albert. Y pues yo por mi parte me sentía aliviada de no tener que darle explicaciones a nadie en ese momento. Me concentré en vivir mi romance y aunque debo confesar que a veces me sentía extraña por estar enamorada de alguien tan mayor, no dejaba que esos pensamientos dominaran mi mente y simplemente disfrutaba de la compañía de Albert. Un día de aquellos, Albert me llevó a la playa y fue un día maravilloso. Nos divertimos pescando, nadando, tomando el sol y fue entonces cuando, para cerrar con broche de oro aquella salida, se puso de rodillas y me pidió matrimonio. Ahora que lo pienso, pues fue bastante precipitado, pero acepté, porque yo lo amaba tanto. Le conté a mi hermana sobre esto y ella, con una clara mirada de desaprobación, me soltó un seco «Ah, qué bien». Cuando quise indagar acerca de qué le pasaba, ella solo me decía que no confiaba en aquel hombre. Pero yo me indigné demasiado. Ella ni siquiera lo conocía y ya lo estaba juzgando. Seguramente era por su edad. Eso fue lo que pensé. Era obvio, ¿no? Por eso tuve que dejarle en claro a mi hermana que yo confiaba mucho en ese hombre y que lo amaba sin importar lo que el resto dijera sobre él. Ella me insistió preocupada y hasta tuvo la osadía de pedirme que cortara con él. Y aunque quise darle el beneficio de la duda y dejarla explicarse, ella no me expuso ningún motivo en concreto para estar en desacuerdo con nuestro amor. Simplemente se basaba en sus corazonadas. Me pareció que era una irrazonable. Al final nuestra discusión me pareció insostenible. Yo ya era mayor de edad y no tenía por qué darle explicaciones a nadie. Así que muy molesta por todo me fui a pasear al parque para calmarme. Pero ¿por qué juzgaría a mi hermana así a Albert? ¿Acaso estaba realmente mal que me sintiera atraída por alguien como él? ¿Era la edad realmente un problema en el amor? ¿Qué diría el resto de mi familia sobre esto? ¿Y si hasta mi mamá se lo tomaba mal? No sabía qué hacer.
Tal vez el primer paso era presentarle oficialmente a Albert a la familia. Después de todo, si íbamos a casarnos, tendrían que conocerlo, ¿no? Y aceptarlo, les gustara o no. Hablé con Albert acerca de mis preocupaciones y decidimos organizar una fiesta de compromiso en donde se presentaría y se anunciaría nuestra futura boda. Cuando mis familiares más cercanos comenzaron a llegar, yo estaba muy nerviosa. No sabía cómo resultaría todo. Mi mamá, quien por supuesto también había invitado, parecía muy contenta y estaba ansiosa de conocer a mi prometido. Le había contado un poquito sobre él por teléfono y a ella no le parecía mal que él fuese mayor. Me dio los mejores deseos para mi futuro matrimonio y se alegraba mucho de que yo hubiera encontrado a una persona con quien ser feliz. Tengo que contarles que mi mamá no fue muy afortunada en el amor. Mientras nosotras todavía éramos pequeñas, mi papá nos abandonó y jamás se puso en contacto de nuevo. Pienso que mi hermana, siendo mayor que yo y habiendo visto los peores años de depresión que sufrió mi madre después de eso, debió haber desarrollado cierta fobia hacia las relaciones amorosas. Mi madre, por su parte, no soportaba hablar de él, así que prácticamente no sabíamos nada sobre papá. La verdad, a mí en este punto de mi vida me daba un poco igual porque mamá había hecho un excelente trabajo cuidándonos y criándonos, así que no sentía que lo necesitara realmente. Pero bueno, cuando esto pasó, mis padres aún eran un poco jóvenes, así que ella pensaba que estar con alguien como Albert no era necesariamente algo malo en mi caso. Supongo que creía que era menos probable salir lastimado con una persona madura. Y hablando de Albert, parecía que tardaba demasiado en llegar. Pasó más de 1 hora. Ya habían llegado todos los invitados y mi prometido aún no llegaba. Con cada minuto que pasaba, mi nerviosismo se acrecentaba. Decidí ir al baño y me quedé un rato hablando conmigo misma mientras trataba de ser positiva y tranquilizarme, hasta que escuché una gran conmoción afuera. Salí deprisa y encontré a mi madre discutiendo fuertemente con Albert, quien acababa de llegar. Sentí que mis peores temores se hacían realidad. Bajé corriendo para escuchar cuál era el problema, pues me temía que se hubiesen apresurado a juzgarlo en mi ausencia. Pero las palabras que escuché fueron peores que cualquier cosa que me habría podido imaginar. Mis oídos lo comprendieron más rápido de lo que podría hacerlo mi corazón. Albert era mi padre. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba y mi mente estuvo a punto de romperse junto con mi corazón. ¿Mi padre? ¿Ese hombre era mi padre? Por una fracción de segundo quise analizar si aquello no se trataba de una mala broma. Y, a ver, ¿el apellido? ¿No deberíamos tener el mismo apellido? Oh, cierto. Mi mamá odiaba tanto a mi papá que nos había puesto el apellido de ella hace mucho tiempo. El apellido Brown ni siquiera me sonaba. No podía creerlo, pero al final todo resultó ser cierto. Pero ¿cómo rayos iba yo a saber que ese hombre tenía un parentesco tan grande conmigo? Me sentí tan frustrada. Una mezcla de rabia y tristeza profunda me invadía. Sentía que ambos me habían arruinado la vida. Mi padre por ser un patán al abandonarnos y mi madre por ocultarnos tantas cosas de él. Apenas pude reaccionar, salí corriendo de allí, no quería saber nada. Era impensable, inimaginable, una pesadilla horrible de la que no podía despertar. Me tomó casi 5 años de terapia comenzar a sanar las profundas heridas que aquella experiencia me dejó. Por supuesto, no volví a hablarle a Albert desde aquel incidente traumático. Supongo que él también estaba avergonzado, porque incluso dejó su trabajo y parece que se mudó lejos y hasta el día de hoy no nos hemos visto de nuevo. Y respecto a mi madre, no sé. La verdad es que durante un tiempo quedé un poco resentida y la culpé por habernos ocultado información que podría haberme ahorrado todo este trauma. Pero poco a poco lo he ido superando y al día de hoy supongo que nos llevamos bien. Al menos el destino no fue tan cruel conmigo después de eso,
pues al día de hoy, después de varios años de ese incidente, me encuentro casada con un hombre muy bueno, con el cual, por supuesto, no tengo lazos sanguíneos. Y tengo 2 hermosas hijas, Sofía y Milena. La amarga experiencia que me quedó de todo esto y que quisiera transmitir a quienes me escuchan es que hay que intentar conocer muy bien a las personas antes de que el corazón nos traicione y terminemos enamorándonos de alguien que podría hacernos mucho daño de alguna u otra forma. No debemos guiarnos por los meros impulsos de la juventud que nos pueden pasar una factura muy cara. Pues con esto termina nuestra historia. Vaya que debió ser una experiencia muy fuerte para Amelia, pero te agradecemos que la hayas compartido con nosotros. Recuerda que tú también puedes compartir tus experiencias si lo deseas. Puedes consultar la tarjetita que aparece en pantalla para saber cómo hacerlo. Muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, suscríbete para no perderte los próximos capítulos de Casos de la Vida Sim. Te mando una galletita virtual y nos vemos pronto.